Seguramente si has llegado a mi canal es porque también te está interesando algunos conceptos relacionados como el cálculo de zonas de entrenamiento, cómo ajustar esa zona de entrenamiento por potencia. En este vídeo a continuación vamos a hablar sobre cómo hacer y sobre todo cómo ajustar zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca. Dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Era un vídeo pendiente que tenía con muchos de vosotros, ya que en muchas ocasiones solo nos estamos centrando en aspectos relacionados con el entrenamiento por potencia. La frecuencia cardíaca es un marcador muy interesante también, obviamente, desde el punto de vista también de la prescripción del entrenamiento, incluso de la valoración junto con el entrenamiento por potencia, con lo cual os recomendaría que siempre llevéis esas dos parcelas. Y en este caso vamos a explicar cómo hacer un test para calcular esa frecuencia cardíaca. Podríamos asociarlo al FTP, potencia crítica, dependiendo de cómo lo queráis llamar. Y sobre todo, cómo obtenerlo. Así que dentro vídeo y vamos a por ello. Bien, lo principal y sobre todo lo más importante que hay que tener en cuenta es que para calcular la frecuencia cardíaca máxima existen muchos métodos. Existen métodos indirectos y obviamente métodos directos. Los métodos directos serían aquellos métodos que obviamente ponen al sujeto o al ciclista en máximo esfuerzo para conseguir esa mayor o esa máxima frecuencia cardíaca máxima. Podremos obtenerlo a través de pruebas de esfuerzo principalmente, o incluso test de campo, o incluso dentro de vuestra zona donde residáis, un pequeño test, en este caso que ahora aportaremos para que podáis sobre todo calcular o hacer esa pequeña estimación dentro de lo que es la frecuencia cardíaca máxima. Por otro lado, los métodos indirectos pues serían cálculos relacionados de manera indirecta. Las más conocidas, sobre todo, son las usadas en torno a fórmulas. Os dejaré un artículo que escribí hace unos años en Entrenarme, donde hablaba un poquito de ese concepto, ¿vale? Para que le podáis echar un ojo a las distintas fórmulas que existen. Obviamente el tema de las fórmulas tiene su margen de error. Obviamente las fórmulas a nivel poblacional pueden funcionar un poco, pero obviamente hay fórmulas más precisas y menos precisas. La más conocida sin duda es la que nos enseña a todos desde chiquititos, que es la de 220 menos la edad. Desde aquí hay que desmentir un poco esa fórmula, ya que obviamente hay una serie de variables que no son del todo adecuadas en cuanto a ese cálculo a día de hoy principalmente. No obstante, si yo tuviera que como profesional seleccionar una frecuencia cardíaca máxima, seguramente yo utilizaría en mi caso, obviamente, el Big Data que tenemos hoy en día con la posibilidad que podemos tener con Garmin, con Polar u otro tipo de plataformas que nos permitan tener sobre todo una colección y esa recolección, entre comillas, de todos los datos que podemos tener a continuación. Bien, ¿qué propuesta os lanzaría? Seguramente si habéis visto mi canal habréis visto vídeos relacionados con el test de 1 minuto, de 5, de 8, hemos incluso el famoso test de 20 minutos. Yo en este caso, la experiencia que tengo en este caso y dependiendo un poco de a quién leas, es que principalmente en el test de 20 minutos se utiliza la frecuencia cardíaca media del test y automáticamente esa frecuencia cardíaca media se utiliza para hacer los ajustes en cuanto a zonas de entrenamiento. La experiencia que yo tengo también en muchos de los deportistas es que el test de 8 minutos puede ser también un buen sustituto para ese aspecto, es decir, en vez de realizar un test de 20 minutos a la máxima intensidad, máxima potencia posible, pues hacerlo en torno a 8 y ese valor de la frecuencia cardíaca máxima podría correlacionar muy bien sobre todo con esa frecuencia cardíaca, entre comillas, relacionada en torno al primer umbral. Es decir, no tenemos por qué seleccionar solo la frecuencia cardíaca máxima, es decir, tenemos muchas maneras también de ajustar esa zona. Tenemos, obviamente, ajuste por frecuencia cardíaca máxima, ajuste por frecuencia cardíaca de reserva, que sería la diferencia entre la máxima y la de reposo. Un ejemplo, imaginaros que tenemos dos deportistas con 180 de máxima de pulso, pero su pulso mínimo está por decirlo de una manera, en 65 pulsaciones por minuto y otro lo tiene en 40. Pues obviamente ese margen de vatios no va a ser el mismo, entonces también se utiliza el uso de la frecuencia cardíaca de reserva también en cierta medida. Yo en este caso vamos a utilizar la frecuencia cardíaca media de ese test y ahora con ese dato lo vamos a extrapolar en TrainingPeaks en un vídeo que ahora os voy a pasar a continuación. Una vez identificado sobre todo lo que es esa frecuencia cardíaca media, imaginaros que mi frecuencia cardíaca media fuera de 180 pulsaciones por minuto en cuanto a un test de 8 o un test de 20, ¿vale? Entonces, en función de ello tenéis que ir a la opción Zones. En la opción Zones podéis aquí seleccionar en base a esa frecuencia cardíaca media, la podemos asociar también como Threshold Heart Rate, que sería como una frecuencia cardíaca al umbral, por así decir la traducción. Podemos meter también la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. Con esto se puede sacar la reserva. Entonces, imaginemos porque tenemos, fijaros, 195 de máxima con, por ejemplo, en este caso 175 y unos 40 de pulso, ¿vale? ¿Para qué va a servir esto? Para que vosotros, en función del método, en este caso, ¿vale? Podáis elegir si, quiero utilizarlo en base a un umbral de lactato. Si tenéis valores de lactato junto con la frecuencia cardíaca, pues podéis meterlo. Que quiero utilizar en base a la frecuencia cardíaca máxima, pues voy a coger directamente el valor de la frecuencia cardíaca máxima.
Que queráis coger entre la máxima y la mínima, que esto sería como la frecuencia cardíaca de reserva, pues lo vas a seleccionar aquí. Y aquí pues entre la máxima y el lactato, por ejemplo, vamos a imaginar que ponemos la máxima, ¿vale? Que tenemos histórica y también la de la mínima, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Podemos seleccionar el método, es decir, si queremos utilizar la zona de Carbones o la de American College o las 7 zonas, por ejemplo, más clásicas y le damos a calcular en ese aspecto. Le damos a calcular y automáticamente, si os dais cuenta, le podríamos dar a aplicar. Entonces, en vuestra zona, pues la zona 0 andaría de este pulso a este pulso, zona 1 de aquí, sí, en todas las zonas. Le podemos dar a aplicar y automáticamente ya, pues ya lo tendríamos ajustado nuestras zonas de entrenamiento. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal, darle a like, activar la campanita para que avise siempre de las últimas novedades y vídeos y proyectos que genero. Recordaros, abajo tenéis el Linktree, tenéis muchas cosas desde el podcast del avituallamiento, tenéis mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, podéis tener acceso al ebook gratuito que ya hicimos en Sport Coach, la oferta formativa de Sport Coach, por supuesto si queréis poner en contacto conmigo para entrenamiento tenéis aquí también el enlace, así que nada, cualquier tipo de consulta o duda estoy a vuestra disposición. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.